Ministerios para Cristo es un grupo de ministerios que alienta, ayuda e inspira a personas heridas en este mundo. Alcanzamos a individuos para transformar a naciones completas. Presentamos ministros mundiales de gran impacto de todos estilos de vida, quienes están dedicados a cumplir con la gran comisión: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Y hoy, con ustedes, el pastor Tony McGee. Welcome to Television for Christ around the world. Bienvenidos a Televisión para Cristo alrededor del mundo. Today we're going to be speaking on the subject of faith. Hoy vamos a hablar sobre el tema de la fe. You know, once we become believers, Una vez que nos convertimos en creyentes, once we accept Christ as our personal Lord and Savior, una vez que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador y Señor, one of the most important subjects we need to know about una de las cosas más importantes de las que debemos saber is faith. es la fe. So to start this off, I want to read a particular scripture Para with you comenzar, quiero que leamos un pasaje de la Escritura that can be found in Hebrews 11:6. que se encuentra en Hebreos 11:6. But without faith, Y it sin is fe impossible to es please Him. imposible agradar a For Dios, he who comes to God porque es necesario must que el believe que that se he is, acerca a Dios and crea que Él that he is a existe rewarder of those y que es remunerador diligently seek Him. de los que le buscan. Here we see in this passage En este pasaje vemos that without faith, que sin fe it's not possible no es posible to please God. complacer a Dios. Now, whenever the Bible says something Cuando la Biblia dice algo so powerful tan poderoso that without this element, que sin este we elemento cannot please God. no podemos complacer a Dios, Not only do we need this faith, no solamente necesitamos esa but we fe, need to know something about this faith. sino también necesitamos saber algo acerca de esa fe. An example would be Un ejemplo sería if I told you I needed $10, si le digo que necesito $10, but I didn't know what $10 was. pero si yo no supiera qué es $10, It's possible you could give me the $10, puede que usted me los dé. but if I didn't know it was $10, Pero si yo no sé que son $10, I could have it puedo tenerlo, and not even know I had it. pero no saber que lo tengo. So it's important Es importante that we understand what faith is, que entendamos lo que es la fe, how it comes, cómo viene and how do we walk in it. y cómo llegamos a ella. Now, this passage tells us Este pasaje nos dice that not only que no solamente do we come to God, llegamos a Dios, but we must believe pero que debemos that creer He is a rewarder. que Él es el que nos va a dar. You and I need to know Usted y yo sabemos that God rewards us que Dios nos premia as we obey Him. cuando le obedecemos. Now, one of the first things Una de las primeras cosas that I want to talk about, de las que quiero hablar, what is faith? ¿qué es la fe? What is it? ¿Qué es? Many times, Muchas veces, when we use this word faith, cuando usamos la palabra fe, what we generally mean, lo que queremos decir en In many general, cases, en muchos casos, a particular una institution una of institución religion. particular o religión. For example, we might say, what is your faith? Por ejemplo, podemos decir cuál es su fe. A person might say, well, I'm a La Christian, persona podría decir soy un cristiano or I'm something else, o soy otra cosa so forth and so on. y así adelante. However, De cualquier manera, when we read in the Bible, cuando leemos en la Biblia, many times this word faith muchas veces la palabra fe takes on a very different meaning. tiene un significado diferente. It's important for us as believers Como creyentes es importante para nosotros to know what this meaning is. el conocer ese significado. And I want to read this scripture to you. Y quiero leer esta escritura para usted. It has what I call the classic definition Tiene lo que yo llamo la definición clásica of faith. de la fe. It says, now faith Dice, la fe is the substance of things hoped for and the evidence of things not seen. es la sustancia de las cosas que uno espera y la evidencia de las cosas que no se ven. Now, when we look at this, Cuando vemos esto, it tells us nos dice that faith que la fe is the evidence. es la evidencia. Now, so, for example, let's say if you were praying Por ejemplo, si usted está orando for your relatives por sus familiares to be born again, para que nazcan de nuevo, if you were praying for a need to be met, si usted está orando por una necesidad, he's saying that the evidence él dice que la evidencia is not necessarily no es necesariamente the answer to your prayer. la respuesta a su oración. The evidence is your faith La evidencia es su fe, that you have in God, la que usted tiene en Dios, that He's able to perform de que Él puede hacer that which you've asked.
eso que usted le está pidiendo. Now, there's one thing to remember. Hay algo que debemos recordar. When we're asking God for something, Cuando le pedimos algo a Dios, it must be according to His will debe ser de acuerdo con su voluntad and His purpose. y su propósito. And then we can have total confidence Y entonces podemos tener That He total hears confianza us. de que Él nos escucha and He will answer us. y de que nos contestará He will answer us yes and amen. y que nos dirá sí y amén. And so when we look at this, Cuando lo analizamos, we see that this faith, vemos que esta fe being the substance sí es la substancia and the evidence y la evidencia of our prayer life. de nuestra oración. So let's say, for example, Digamos, por ejemplo, if I was going to bake a cake. si yo fuera a hornear un queque. Well, a cake has many different things in it, Él tiene muchos ingredientes en él, but one of the most important ingredients pero uno de los ingredientes más is importantes the substance. es la sustancia. It would be the flour. En este caso sería la harina. And so we have to have the flour, Tenemos que tener harina, or there's no cake. o entonces no tendríamos un queque. You could have all of the other ingredients, Puede tener todos los otros ingredientes, but if you leave out the substance, pero si deja fuera la substancia, then you don't have the thing. entonces usted no tiene la cosa. So faith is the substance La fe es la substancia of what we hoped for. de lo que esperamos, en lo que confiamos. Now, what we're hoping for Aquello por lo que tenemos esperanza is a blessing, es una bendición, is deliverance, es la bendición, see, in victory es la victoria in our many areas of our life. en muchas áreas de nuestra vida. So faith La fe is that evidence. es esa prueba. Faith La fe is the substance. es la sustancia. And so when we come to the Word of God, Cuando llegamos al mundo de Dios, we have to see what the Word of God says. debemos saber qué es lo que dice la palabra de What Dios. does God say about us? ¿Qué dice Dios sobre nosotros? What does God promise us? ¿Qué nos promete Dios? And once we find out what God promises us, Y una vez que encontramos cuáles son las promesas de Dios, then entonces we can walk by faith. podemos caminar con fe. Many times, Muchas veces, believers creyentes will put themselves in a situation se van a poner en una situación where it looks like they're walking by faith. en la que parece que están caminando por la fe, It looks like they're trusting God. en la que parece que creen en Dios, But many times, pero muchas veces they have not read the Bible no han leído la Biblia and found out what God's will was y no saben cuál es la voluntad de Dios in a particular en situation. una situación particular. In order to have faith, Para tener fe, we must read the Bible. debemos leer la Biblia. The Bible tells us that faith cometh by hearing, La Biblia dice que la fe nos llega por escuchar and hearing by the Word of God. y escuchar la palabra de Dios. Now, it's an interesting point. Ese es un punto interesante. You can have faith in a certain area Usted puede tener fe en and have cierta strong área faith in that area. y tener mucha fe en esa área, And yet in another area, pero en otra área your faith may or may not be as strong. tal vez su fe no es tan fuerte. It depends upon Depende de how much of the Bible, cuánto de la Biblia, the Word of God, de la palabra de Dios, that you have usted read haya leído according to that. de acuerdo con eso. So it's important Es importante that we're constantly que reading constantemente the Bible leamos la and Biblia studying the Word of God. y estudiemos la palabra de So not Dios. only are we receiving faith, Así no solamente recibimos la fe, but our faith is being strengthened pero también nuestra fe se by fortalece the Word of God. por la palabra de Dios. Now, another important aspect of faith, Otro aspecto importante de la fe, faith is a lifestyle. la fe es un estilo de vida. It's not a magic wand No es una varita mágica that you can just wave in the air. que usted puede And then mover everything en is el taken aire care of. y todas las cosas se solucionan. It has to be a lifestyle. Tiene que ser una manera de vivir. You and I have to be committed Usted y yo tenemos que estar to live in the comprometidos lifestyle para vivir de of cierta trusting forma God. y que creamos en Dios. Because in its essence, Porque en esencia, faith la fe is simply trusting God es sencillamente creer en in Dios every area of your life. en todas las áreas de su vida. Can you trust God Puede creer en for your Dios basic provisions? para sus provisiones básicas. Can you trust God Puede creer en Dios to protect you from hurt, harm, and danger? para protegerlo del peligro y del Can you daño. trust God Puede creer en Dios to heal your body para que cure su cuerpo, and to keep it well? para que lo mantenga. I say you can, Yo digo, sí puede, but you have to see what the Bible says about it. pero usted tiene que ver lo que la Biblia dice al You know, respecto. one of the fascinating things Una de las cosas más fascinantes about living for the Lord acerca de vivir para el Señor is He calls us es que Él nos llama to a lifestyle hacia un estilo de vida, of walking by faith. de caminar por la fe.
Many times, Muchas veces God will command us, Dios nos mandará, commission us, nos and comisionará instruct us y nos instruirá to do something. para que hagamos algo. And we look around, Y miramos a nuestro and we're not alrededor exactly sure how we're going to do y it. no estamos muy seguros de cómo lo vamos a hacer. At those times, En esos momentos, what we've got to do lo que tenemos que hacer is we've got to go back to the Bible, es que tenemos que ir a la read the Biblia, Word of God leer la palabra de Dios pertaining to that situation, que se refiera a esa situación and then walk that out. y después caminar con eso. I want you to look at another scripture Quiero que veamos otro pasaje de la Biblia, in Hebrews 10:38, en Hebreos 10:38, and I want to just read that to you. y quiero leerlo. It says, "Now the just shall live by faith, Mas mi justo vivirá por la fe, but if anyone draws back, y si my soul retrocede, has no pleasure mi alma in no him." se complacerá en él. So God is telling us to walk by faith. In Dios other nos words, dice que caminemos con la fe. En otras palabras, we're going to live our lives vamos a vivir nuestra according to vida the Word of de God. acuerdo con la palabra de Dios. Many times, Muchas veces, even though we're looking at a situation, aunque veamos una God situación, may show us in the Word Dios nos muestre en el mundo and speak to our hearts y nos hable a nuestro that corazón we ought to do something que debemos hacer algo contrary contrario a eso, to what the circumstances are saying. contrario a lo que digan las And circunstancias. if we do that, Y si lo hacemos, God will bless us. Dios nos bendecirá. He will strengthen us. Él nos fortalecerá. Now, I will admit, Debemos admitir, this tends to be a difficult process for us. este puede ser un proceso difícil para You see, nosotros. as Christians, Como cristianos, when we look at life cuando observamos la vida and we look at our situation, y vemos nuestra situación, we've spent most of our lives pasamos mucho de nuestra vida living viviendo and conducting our lives y dirigiendo nuestra vida according to our 5 physical senses. de acuerdo a nuestros 5 sentidos físicos solamente. And here God comes up Y entonces llega Dios with this idea con esta idea of walking by faith. de caminar por la fe. He's saying, Él dice, when He gives us an instruction, cuando nos da una it does instrucción, not matter the circumstance. no importan las circunstancias. The important thing Lo is importante to obey Him. es obedecerle a Él. Now, let me just say this. Déjenme decir esto. God is not calling us to do foolish things. Dios no nos pide que hagamos cosas tontas. If He calls and leads us to do something, it's because Si He'll Él nos- protect us. Si Él nos pide que hagamos algo, Él nos protegerá. So we cannot say, well, God, I'm going to go do this and do that, and we haven't counted the cost, and we haven't sought Him. No podemos decir voy a ir a hacer esto y hacer lo otro que no sea lo que Él pidió. We are to obey Him, Debemos obedecerle and we are to walk in His Word. y debemos caminar en su palabra. Now, let me give you a little caution. Déjeme darle una palabra de precaución aquí. If God hasn't spoken to you, Si Dios le ha hablado, and the Word of God hasn't come alive to you, si Dios no le ha hablado y si la palabra de In a Dios no le ha certain area. llegado en cierta área, it is not wise no es to sabio pretend that you have faith. pretender que usted tiene fe. Because many Christians Porque muchos cristianos have been discouraged se han desmotivado because they are tempted to walk by faith, porque están tentados para caminar por la fe. and they heard somebody say, fake it till you make it. Y oyeron algunos que le dijeron, hay que fingir para hacerlo. It's a dangerous thing to do. Eso es muy peligroso. The Bible tells us, La Biblia nos dice, faith cometh by the hearing of the Word. la palabra viene por escuchar, la fe viene por escuchar la palabra. So if you're afraid to do something Si usted tiene miedo de that hacer you believe algo God's called you to do, que usted cree que Dios le ha llamado a hacer, spend more time in the Word, pase más tiempo con la palabra. reading the Word, Lea la palabra. meditating on the Word, Medite en la possibly palabra. listen to somebody teach the Word, Escuche a alguien que enseñe la palabra. until you have faith Hasta que usted tenga fe to act on what God is leading you to para do. actuar en lo que Dios le ha pedido que haga. And then your confidence Y entonces su confianza will be in God. estará en Dios. Now I want you to look at another scripture. Quiero que veamos otra parte de la Biblia. In 2 Corinthians 5:7, En Corintios 2:7. it reads this way. It says, "For we walk by faith, Por- not by sight." Porque por fe andamos no por vista. And as I was about to say a minute ago, Y como dije hace un minuto, this is a challenge to us esto es un reto para because nosotros. we spent most of our lives Porque pasamos mucha parte de nuestra vida living according to our 5 physical senses. viviendo de acuerdo con nuestros What can 5 I hear? sentidos. ¿Qué puedo What can I escuchar? smell? ¿Qué puedo oler? So forth and so on. Y así. And yet, Y aún así, the Bible says we are to walk by faith. la Biblia dice que debemos And caminar not by por la sight. fe y And no again, por when la he vista. says not by sight, Y la Biblia dice no por la vista. he's not just talking about the 5 physical. No the- habla well, he solo is de talking los about 5 the 5 sentidos. physical Está hablando
But De he's los- not talking about just the eyes, no está hablando solamente de los ojos, but the total physical senses. pero de todos los 5 sentidos. So he wants us to say, look, Él quiere que digamos, vea, whenever you move in a direction cuando vaya en una dirección to do what God's called you to do, para hacer lo que Dios le ha llamado a you've got to hacer, walk by faith. usted tiene que caminar por fe. You've got to trust God. Usted tiene que creer en Dios. It's a learning process. Es un proceso We have to learn to ignore. en el que tenemos que aprender a ignorar. Many times we have to Muchas veces ignore ignorar the circumstances las circunstancias to obey God. para obedecer a Dios. But if you've heard from God Pero si usted ha escuchado de and God's Dios quickened His word in you, y Dios ha puesto su palabra en you usted, will be able to do it. usted podrá hacerlo. Many times Muchas veces in my life, en mi vida I've had an opportunity to walk by he tenido faith. oportunidad de caminar por la fe. I'll tell you the truth. Voy a decirle, It hasn't always been easy. no siempre ha sido There's fácil. been times my mind has argued with me. Ha habido oportunidades en que mi mente What am I going to discute do? conmigo. ¿Qué voy a hacer? How am I going to accomplish ¿Cómo voy that? a cumplir esto? Maybe this is not God. Tal vez esto no es And all Dios. of these kind of questions. Tal vez todas este tipo de preguntas. There's nothing wrong with that. Tal vez no hay nada malo en eso. That is when you go back to the Bible Ahí es cuando usted regresa a la read Biblia y la lee. and you meditate on that. Y usted medita. And you validate what God is Y saying usted to you. valida lo que Dios le está diciendo. Because whatever God is leading you to do, Porque lo que Dios le esté guiando a hacer, whatever vision God has given you, cualquier visión que Dios le haya dado, He will make the provision. Él hará las provisiones. He is a good God. Él es un buen Dios. He is a gracious God. Es un Dios gracioso. He simply wants to bless us. Él quiere solamente bendecirnos. Now, Ahora, many times muchas veces, when people begin to pray cuando la gente comienza a orar prayers of faith, en oraciones de fe, they mix these prayers up. ellos mezclan y confunden las It's oraciones. easy to do Es fácil, because there's many different kinds of prayer. porque hay muchos tipos diferentes de oraciones. For example, Por ejemplo, there's a prayer of consecration. hay una oración de consagración. Now, you may pray a prayer of consecration Usted puede orar de consagración many times muchas veces, because maybe you're not sure porque usted no está seguro what God wants you to do. de lo que Dios quiere que haga. You don't know if you should move to this city, Usted no sabe si debe that trasladarse a city, esta ciudad o a esta otra, minister in this country. o of a that este otro country. país o a ese otro país. And so what you're doing, Entonces lo que usted Is está you saying, haciendo "God, es diciendo, Dios, your will be done in my life. tu voluntad será hecha en mi vida. You're yielding your will, Yo te estoy cediendo to mi the will of voluntad God. a la voluntad de and you're Dios. asking Him Y usted le está to make pidiendo it clear. que lo haga bien claro. There can also be a prayer Puede of, haber una oración of recommitment to God. para volver a comprometerse con Dios. Sometimes we might get sidetracked. Algunas veces puede que nos desviemos un poco. And then we ask God Y entonces le pedimos a to Dios restore us. que nos And restaure. He does. Y Él lo hace. There's a prayer of repentance. Hay una oración de arrepentimiento, We're just turning from the things. que solamente nos volvemos de las distracted cosas us. que nos han distraído. And you know, when we talk about prayer of Y faith, cuando hablamos de una oración de fe, the prayer of faith la oración de fe simply says, sencillamente God, dice, Dios, I'm asking for te this, estoy pidiendo esto and I thank you for y it. te doy I gracias. believe that I receive it Creo que lo recibiré right now. ahora. And when you do that, Y cuando haces esto, God is pleased. Dios está And complacido. every time you think about it Y from cada then vez on, que lo piense de ahora en adelante, you just thank God. dele gracias a Dios. You give Him praise Dele alabanza for blessing you, por for bendecirle, hearing your prayer of faith. por escuchar su oración de fe. You know, if you look over you believe Dice, it, y usted lo cree, you'll have whatever you pray. usted tendrá Now, aquello it's- por lo que está orando. Now it's important. Es importante. He's not saying that I have to dream something in my mind. No dice que yo tengo que soñar algo en mi mente. I have to ask for Tengo que pedir that which is in according to His will. que lo que no esté de acuerdo con su voluntad. And whatever I ask for according to His will, Y que lo que yo pida de acuerdo con su He voluntad, will do it. Él lo hará. Now, people might say, La gente podría decir, well, if God knows what I need, bueno, si Dios sabe lo que yo necesito, why doesn't He just provide it? ¿por qué no sencillamente me lo da? Well, I will answer the question this way. Bueno, yo lo contestaré de esta forma. I don't know. Yo no sé. I'm not God. Yo no soy Dios. I simply know Yo solamente sé that according to the Bible, que de acuerdo con la if I have a Biblia, need, si tengo una necesidad, God has established the spiritual things Dios ha establecido las cosas in espirituales such a way de tal forma that I must ask que yo debo pedir in faith.
con fe. And if I ask in faith, Y si yo pido con he fe, will hear Él escuchará and he will answer. y Él contestará. So when we understand this, Cuando comprendemos esto, it will help us walk by faith. nos ayudará a caminar con fe. It will help us ask God Nos ayudará a pedirle a Dios and then stand on his word. y después mantenernos en su palabra. There's a scripture in Ephesians, Hay una escritura en Efesios and it says, after having done all, que dice que después de haber hecho todo to stand. para mantenerse, Many times we just have to stand. muchas veces nosotros solo tenemos que quedarnos. We've asked God, Le hemos pedido a Dios and sometimes it looks like the situation gets worse. y algunas veces parece que más bien se pone But más we have to complicado. stand. Pero tenemos que mantenernos. We cannot back away No podemos devolvernos from adversity. y rechazar la adversidad. We must press in Debemos luchar and walk this walk of faith. y caminar esta marcha con la fe. In many cases, En muchos casos you'll be misunderstood. no le comprenderán. People will try to figure out, Alguna gente tratará de has he lost his interpretarlo. mind? ¿Y estará él un poco loco? What is wrong with him? ¿Qué le pasa? But you'll know in your heart Pero usted sabrá en su corazón that you're trusting God, que usted cree en that Dios, God has given you something, que Dios le ha dado that algo, God has spoken to your heart, que Dios ha hablado a su and you are corazón committed. y que usted está comprometido obeying Him. para obedecerle. Walking by faith Caminar por fe is a great privilege es un gran privilegio that we believers have. que solamente los creyentes tenemos. If you've accepted Christ as Si Lord and usted ha Savior, aceptado a Dios, a Cristo, it is your privilege. es su privilegio, It's a great opportunity es una gran oportunidad to walk by faith. caminar por fe. And remember, Y recuerde, walking by faith caminar por la fe really is a lifestyle. verdaderamente es una forma de vivir. It's not a magic wand. No es una varita It's mágica, not something light. no es algo liviano, It's a total commitment es un compromiso total to living for God. en vivir para Dios. As I move forward Y cuando avanzo in walking by faith and serving en mi God, camino de fe y en servir a Dios, He's done incredible things in my life. Él ha hecho cosas increíbles en mi vida. And sometimes Y algunas veces, when people say, well, how did you do that? cuando la gente pregunta, ¿cómo hiciste eso? How was that able to be done? ¿Cómo se pudo hacer We eso? know where you're from. Sabemos de dónde eres. You don't have the ability to do that. No tienes la capacidad para hacer eso. And I have to say, you know what? Y tengo que decir, ¿sabes qué? Let's just give God the glory. Démosle la gloria a Dios. I have simply trusted God. Yo solamente confié en Dios. And as I've trusted God, Y cuando confié en Él, He has blessed me. Él me bendijo. He has strengthened me. Él me ha fortalecido. He has been a great encouragement to me. Él ha sido un gran motivador para mí. And so as we, for example, Y si, por ejemplo, let's say digamos that you're having a problem in an area que usted tiene un problema en cierta área and you need to know what to do about that. y usted necesita saber qué hacer al respecto. Well, here's what you've got to do about it. Aquí está lo que usted lo que tiene Open que your hacer al Bible. respecto. Abra su Biblia To scripture a las Escrituras, that deals with that issue. que tiene que ver con exactamente ese asunto. Find out what God says about you in that area. Encuentre lo que Dios tiene que decir al respecto de usted en esa área. Find out what God says about that kind of circumstance. Busque lo que Dios tenga que decir al respecto de esa circunstancia. And then, Y entonces, when you go to God in prayer, cuando usted va a Dios en oración, your prayers will be directed sus oraciones serán dirigidas by your knowledge of the Word of God. por su conocimiento de la palabra de Dios. And so when you pray, Y entonces cuando usted ore, you'll be praying in line with His will. usted estará orando en línea con su voluntad. Know this, my friend. Sepa esto, mi amigo. You can't just pray what you want to pray Usted puede orar lo que quiera orar and say, well, I'm praying in faith. y decir estoy orando en fe. No, you have to pray according to what the Word of God Pero says. usted tiene que orar de acuerdo con lo que Dios dice. And then you know you're in faith. Y entonces usted sabe que usted está en la fe. I heard a man say one time, Oí a un hombre decir una vez, he said, faith begins él dice, la fe comienza where the will of God is known. cuando se conoce la voluntad de Dios. So we have to know the will of God. Así que tenemos que conocer la voluntad de Dios. And the first place we start Y el primer lugar en el que in knowing comenzamos the will of God para conocer la voluntad de Dios is in the Word of God. es en la palabra de Dios. And if we know the Word of God, Y si conocemos la palabra de Dios, we can pray the will of God. podemos orar And por that la is the voluntad de essence Dios. Y esa es la esencia of praying in faith de orar con fe, and absolute trust in God. una total y absoluta confianza en Dios. My friend, I want to pray for you.
Mi amigo, quiero orar por usted. I want to lift you up before God. Quiero elevarlo a usted ante Dios. I want you to know Quiero que sepa that God loves you, que Dios le ama, that God wants to bless you. que Dios quiere bendecirle. God wants to minister to you in a great way today. Dios quiere llegar a usted en una gran forma hoy. So just pray right here with me. Así que ore conmigo. Dear Heavenly Father, Dios del cielo, I've heard this message on faith. he escuchado este mensaje sobre la fe. I pray, Father, Oro, Padre, that you would give me insight, para que me des la that you would vista bring me understanding, y el conocimiento that I would know and understand de que yo conoceré y comprenderé how to walk by faith. cómo caminar con fe. I ask you, Father, Te pido, Padre, to help me, que me ayudes, that God, para que Dios, as I continue to obey you, cuando te obedezca y siga obedeciéndote, and as I continue to seek your face, y cuando siga buscando tu fe, that you'll be able to trust me para que puedas creerme with whatever you want me to do. en lo que quieras encargarme. That God, I will embrace your word, Dios, abrazaré tu palabra, and my faith will be strengthened, y mi fe será fortalecida, and I will act on the word of God I've heard. y actuaré en la palabra de Dios que he escuchado, That whatever you intend to accomplish para que cualquier cosa que quieras lograr in my life, en mi vida it will be accomplished. sea cumplida. I will look to you Te buscaré and not the circumstances of my life. y no miraré las circunstancias de mi vida. I will look to you Te miraré and not past previous beliefs y no creeré en las creencias antiguas that are contrary to your word. que son contrarias a tu palabra. And Father, Y Padre, help me ayúdame to share this a compartir with others that I come in contact with. con las otras personas con las que entre en contacto. And God, I commit myself to you, Y Dios, me that from encomiendo a this ti day forward, de este día en adelante I will live a lifestyle of faith. para vivir una vida I'll de run fe. after you. Seguiré, I'll seek after you, te buscaré, no matter what's going on. no importa lo que suceda. And I thank you Y te doy gracias for blessing me por darme las and bendiciones strengthening me y por fortalecerme in the mighty name of Jesus. en el poderoso nombre de Jesús. Amen Amén and amen. y amén. Well, we really want to thank you Queremos for agradecerle joining us here today por unirse a at nosotros Television hoy for Christ. en Televisión para We just Cristo. count it a pleasure Tenemos un gran placer that you joined us here today de in que this usted show. se ha unido a nosotros. God bless you. Que Dios les bendiga.